Había conquistado 400 mundos sin pestañear. Había visto morir soles y no había sentido nada. Luego aterrizó en la Tierra, el planeta más débil de la galaxia conocida, para ejecutar su sentencia de muerte. Un único soldado humano se adelantó. No para luchar, no para suplicar. Le ofreció una taza de café y le dijo: «Pareces cansada». Nadie le había dicho eso antes. Nadie se había atrevido. Debería haberlo matado en el acto. No lo hizo. Ese fue el principio del fin para ambos. La comandante Sarafas del Imperio Baldoriano no sudaba. No se inquietaba. No sentía el frío penetrante del espacio a través de la escotilla de su crucero de guerra, el silencio carmesí que descendía a través de la pálida atmósfera azul de la Tierra como una cuchilla en el papel. No sentía nada. Ese era su don. Esa era su arma. Su piel era del verde profundo e intenso de un bosque antiguo, suave, casi luminosa bajo las luces interiores de la nave. Sus ojos eran plateados, iluminados tenuemente desde dentro, la marca de una baldoriana de alta cuna. Su cabello, largo y oscuro, recogido en una apretada trenza militar, no reflejaba la luz. Era, según cualquier estándar en la galaxia conocida, extraordinaria a la vista, alta, de rasgos afilados, con una complexión que parecía forjada en lugar de nacida. No llevaba corona. No la necesitaba. El poder se posaba sobre ella como una segunda piel. La Tierra había estado en la lista del Imperio durante 60 años. Un planeta pequeño y cálido, rico en agua, rico en suelo, vergonzosamente rico en un mineral llamado litio que el Imperio necesitaba para alimentar su próxima generación de motores de curvatura. Los humanos ni siquiera sabían qué era el litio. Lo llamaban arcilla azul y lo usaban para revestir los lechos de los ríos. El ejército del planeta había sido notificado de la llegada del Imperio 3 días antes. Protocolo estándar: darle tiempo a la civilización menor para huir, rendirse o intentar una resistencia feudal. La mayoría optó por la rendición. Sarapu lo prefería así. La destrucción era un desperdicio. Pero cuando su cápsula de transporte aterrizó en el campo abierto a las afueras de la ciudad que los humanos llamaban Denver, encontró algo que no esperaba. Un hombre, sin ejército, sin diplomáticos, sin armas desenfundadas. Solo un hombre con una chaqueta militar descolorida, de pie en medio del campo con las manos en los bolsillos, un termo metálico bajo el brazo, entrecerrando los ojos hacia su cápsula como si se hubiera estacionado en su lugar. Sarafil salió. Sus 2 guardaespaldas personales la flanquearon de inmediato, con las manos en sus rifles de pulso. El viento agitaba el borde de su capa oscura. Ella miró al humano. Él la miró. No era particularmente alto, ni particularmente imponente. Cabello castaño, un poco demasiado largo, apartado de su frente por el viento. Una mandíbula que no había visto una navaja en varios días. Ojos oscuros, marrón oscuro, notó. No los ojos pálidos que muchos humanos tenían, tranquilos y directos, y demasiado relajados para alguien que estaba a 6 metros de la comandante militar más poderosa del cuadrante. Inclinó ligeramente la cabeza como si estuviera resolviendo un rompecabezas silencioso. Luego dijo: «Pareces cansada». El guardaespaldas izquierdo de Sarafil levantó su rifle. Ella alzó una mano. Él la bajó. Ella estudió al humano durante un largo momento. En 312 años de mando militar, nadie, ni un rey, ni un caudillo, ni un comandante rival con una flota a sus espaldas, le había dicho jamás algo remotamente parecido a la cara. «Soy la comandante Sarafas», dijo. Su chip traductor convirtió sus palabras en un inglés perfecto, bajo y preciso. «Hablo en nombre del Imperio Baldoriano. Se le ha notificado nuestra llegada. ¿Dónde está su gobierno? ¿Dónde está su mando militar?» El hombre metió la mano bajo el brazo y desenroscó la tapa de su termo. «Están a unas 40 millas al este», dijo. «En un búnker, discutiendo sobre si usar la opción nuclear». Vertió una taza de líquido oscuro y se la tendió. «Café». Serefel no se movió. «Les dije que no ayudaría». Continuó como si ella hubiera respondido. «Lo nuclear, quiero decir, no el café. El café siempre ayuda». Tomó un sorbo de la tapa del termo. Aparentemente imperturbable. «Soy el sargento de primera clase Marcus Hall, del Ejército de los Estados Unidos, técnicamente retirado. Me ofrecí como voluntaria para venir aquí porque todos los demás estaban demasiado asustados y alguien tenía que hacerlo». «Te ofreciste como voluntaria», repitió Sarafel lentamente, «para enfrentarte solo a una flota de guerra baldoriana». Parecía de mala educación no hacerlo. Ella lo miró fijamente. Él le devolvió la mirada.
Algo se movió. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. No sabía qué era. La apagó de inmediato. «O eres extraordinariamente valiente», dijo, «o extraordinariamente tonta». Marcus Hall lo consideró seriamente. Mi ex esposa diría ambas cosas. Volvió a extenderle la taza. «Se está enfriando». Ella no tomó el café, pero tampoco se fue. Esa fue la primera cosa extraña. El protocolo era claro. Si ninguna delegación diplomática oficial se presentaba dentro de los 30 minutos posteriores al aterrizaje, el Imperio estaba autorizado a proceder con la fase 1, un ataque de pulso dirigido a la infraestructura de comunicaciones del planeta. No era una medida fatal. Era simplemente una demostración, una forma de decir, hablamos en serio. Estamos aquí. Dejen de fingir que esto no está sucediendo. Sarafel había iniciado la fase 147 veces en su carrera. Podía hacerlo con una sola palabra al silencio carmesí que la envolvía. No pronunció la palabra. En cambio, se encontró de pie en un campo en Colorado, en lo que los lugareños llamaban el final de la tarde, con el sol haciendo algo absurdo y dorado en el horizonte, y escuchar a un soldado humano retirado explicar con notable calma por qué destruir la Tierra sería un error táctico. «No es por el litio», dijo Marcus. Estaba sentado en el capó de una vieja camioneta que había conducido hasta allí. En algún momento, sacó una segunda taza de algún sitio y la colocó sobre el capó junto a él, ofreciendo aún, «Puedes quedarte con el litio. Nadie va a pelear contigo por la arcilla azul. Es la gente». «La gente», dijo Sarapu rotundamente. 8.000 millones de ellos. Si conquistas un planeta, heredas sus problemas. Tienes 8.000 millones de humanos enfadados, afligidos e increíblemente creativos que no tienen nada que perder. Inclinó la cabeza. «¿Cómo te fue con la colonia Merian? Esa que te llevó 60 años pacificar». Sarafel se quedó muy quieta. La pacificación de Merian estaba clasificada al más alto nivel del imperio. No era de dominio público. No estaba en ningún archivo a que un humano debería haber tenido acceso. «¿Cómo sabes de mi zona?», dijo en voz baja. Marcus la miró fijamente. «Sabemos que venías desde hace 60 años», dijo. «No somos tan primitivos como sugiere tu estudio». Un largo silencio se extendió entre ellos. El viento se movió entre la hierba. En algún lugar lejano, un pájaro cantó una vez y se fue. Silencioso. Sarafil lo observó con otros ojos. No tenía miedo. Tenía suficiente experiencia leyendo especies de toda la galaxia como para conocer los signos físicos del miedo, el pulso acelerado, los microtemblores, el ensanchamiento involuntario de los ojos. Este hombre no tenía ninguno de ellos. No estaba fingiendo calma. Simplemente estaba tranquilo, como si estar de pie frente a un comandante de guerra alienígena fuera solo un recado inconveniente. Y había accedido a correr. «¿Qué es lo que quiere, sargento Hall?», preguntó ella. «Una conversación», dijo él. «Una de verdad. Ni una sentencia de muerte, ni una huelga de protesta, ni una bandera plantada en el suelo. Solo hablar». Miró la taza que había dejado sobre el capó, de ahí el café. Ella miró la taza. Luego, muy lentamente, extendió la mano y la cogió. Estaba caliente en su mano. El olor era extraño, oscuro y ligeramente amargo, con algo subyacente que no podía clasificar. Se la llevó a los labios y bebió. Era horrible. También era, inexplicablemente, lo más interesante que había probado en décadas. Miró la taza, luego a él. «Esto es terrible», dijo. Marcus sonrió por primera vez. Le cambió la cara por completo. Abrirlo de alguna manera lo hizo parecer más joven y más viejo a la vez. «Sí», dijo, «realmente lo es. Llevo 30 años bebiéndolo». «¿Por qué?». Parecía pensarlo sinceramente. «Por costumbre», dijo, «y porque las mañanas son difíciles, y ayuda». Serafel miró la taza que tenía en la mano. Una reina conquistada de la galaxia sosteniendo una bebida terrible en un campo al atardecer, junto a un soldado retirado que había conducido hasta allí solo para pedirle que hablara. Algo en su pecho hizo algo para lo que no tenía nombre. Le dijo que se detuviera. No lo hizo. Se quedó durante 4 horas. No informó de nada. Esto era, sin duda, una violación significativa del protocolo. Cada interacción con un representante de una especie nativa debía registrarse en tiempo real, transmitirse al alto mando valdoriano y ser evaluada por un algoritmo diplomático que recomendaría el siguiente curso de acción. Sarapu la siguió este protocolo 312 veces sin desviación. Esa noche,
presentó un breve informe. Contacto planetario iniciado. Evaluación diplomática en curso. Fase 1 en espera de evaluación. No mencionó a Marcus Hall. No mencionó el café. No mencionó que se habían sentado en el capó de su camioneta hasta que se puso el sol y aparecieron las estrellas. Estrellas terrestres dispuestas en patrones que no reconoció y que le había señalado constelaciones con la facilidad de quien le muestra su casa a un amigo. No mencionó que le había contado sobre su hija que tenía 7 años y había perdido a su madre hacía 2 años y todavía dormía con una luz de noche. No mencionó que cuando le preguntó, ¿no tienes miedo a morir?, había guardado silencio durante un largo momento antes de decir, me temo no haber hecho lo suficiente. Eso es diferente. No mencionó que había pensado en esa frase durante todo el vuelo de regreso al silencio carmesí. En sus aposentos privados, se paró en la ventana de observación y miró el pequeño planeta azul que giraba lentamente en la oscuridad. Había visto cientos de planetas desde la órbita. Eran coordenadas, recursos, problemas tácticos que resolver. La Tierra se veía diferente. No podía explicarlo. Era más pequeña que la mayoría, más desordenada. Incluso desde la órbita, se podía ver la extensión de sus ciudades, la geometría de sus tierras de cultivo, la improbable cantidad de agua. No tenía grandes estructuras visibles desde el espacio, ni megaciudades, ni anillos orbitales. Era primitiva según los estándares valdorianos. Y sin embargo, comandante, la voz de su primer oficial se escuchó a través del comunicador. El alto mando ha solicitado una actualización de estado. Están preguntando si se deben preparar los recursos de la fase 1. Sarafel observó girar el planeta. Dígales, dijo lentamente, que necesito 48 horas más para la evaluación diplomática. Un pausa. Sí, comandante. Apoyó la mano contra el frío cristal de la escotilla. Debajo de ella, invisible en la oscuridad, un soldado retirado probablemente regresaba en coche a la ciudad que amaba, con su hija que dormía con una luz de noche. No tenía palabras para describir lo que sentía. En 312 años, eso nunca había sucedido. Regresó a la mañana siguiente. Se dijo a sí misma que era táctico. Necesitaba más información. La información sobre Mieria sugería un conocimiento humano del imperio más profundo del que había detectado su vigilancia. Necesitaba comprender la fuente. Casi se lo creyó. Marcus ya estaba allí cuando aterrizó su cápsula. El mismo camión, un termo diferente, más grande esta vez. Estaba apoyado en el capó con los brazos cruzados y la cara hacia el cielo, observando cómo descendía su cápsula con una expresión casi cariñosa, como si viera a un viejo amigo entrar en un camino de entrada. «Has vuelto», dijo. «Necesito más información», dijo ella. «De acuerdo». Levantó el termo. «Mejor lote hoy. De verdad lo intenté». Tomó la taza que le ofreció sin dudarlo esta vez. Notó que sus labios se movieron ligeramente. Caminaron por ahí y amaneció a lo largo del borde del campo, adentrándose en la arboleda donde un río poco profundo corría frío y cristalino, sobre piedras lisas. Sarafil no había caminado sin un propósito táctico en años. Caminaba a todas partes con un destino, una formación, una evaluación de amenazas en mente. Caminar junto a Marcus Hall era diferente. Él caminaba como si el suelo fuera simplemente un lugar agradable. Ella le preguntó sobre la inteligencia meridiana. Él explicó cuidadosamente sin revelar las fuentes. Más tarde, ella pasó 3 días tratando de rastrear que un pequeño grupo de humanos había estado monitoreando las comunicaciones valdorianas durante décadas. No para luchar, sino para comprender, para prepararse si llegaba el momento de esta conversación. «Construiste un programa de escucha», dijo ella, «durante 60 años solo para hablar con nosotros. Alguien tenía que estar preparado», dijo él simplemente. «¿Por qué tú?» Pero recogió una piedra plana de la orilla del río y la giró entre sus dedos. «Crecí cerca de aquí. Mi abuelo solía traerme a este río». Miró el agua. Cuando pidieron voluntarios, pensé que si alguien iba a hablar por este lugar, debía ser alguien que lo amara. La miró de reojo. ¿Es eso estúpido? Serafel miró el río. La luz se filtraba entre los árboles en largas y pálidas franjas. El agua hacía un sonido para el que no tenía palabra en valdoriano. Algo entre la música y la respiración. «No», dijo en voz baja. «No es estúpido». Hizo rebotar la piedra sobre el agua. Rebotó 4 veces antes de hundirse. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. «Puedes intentarlo». «¿Cómo es hacer esto? Ir de mundo en mundo y simplemente terminar cosas, decidir si los lugares llegan a existir».
No la estaba acusando. Su voz era genuinamente curiosa. ¿Se vuelve pesado? Sarafil guardó silencio durante un largo rato. Nadie le había preguntado eso jamás. El alto mando discutía eficiencia, recursos, plazos. Sus oficiales discutían tácticas. Las especies que conquistaba suplicaban, luchaban o se rendían. Nadie le había preguntado simplemente cómo era. Dejé de hacer esa pregunta hace 300 años, dijo finalmente. Es más eficiente no hacerlo. Marcus asintió lentamente. Miró el lugar donde su piedra había desaparecido. Mi hija también me hace preguntas difíciles. Solía esquivarlas. Hizo una pausa. Un día empezó a preguntarme por qué. No sobre las respuestas que le di sobre por qué no simplemente respondía. No tuve una buena respuesta. Miró a Serefel. La eficiencia no siempre es lo mismo que la fuerza. Las palabras aterrizaron en algún lugar de su pecho y se quedaron allí. Ella lo miró. Él miró al río. El sol se movía entre los árboles. Se pone pesado, dijo en voz baja. A veces no hacía una cara de victoria o compasión. Simplemente asintió como si ella hubiera confirmado algo que él ya sospechaba y le entregó el termo para que pudiera servirse más café horrible. De alguna manera, fue lo más amable que alguien había hecho por ella en décadas. Al tercer día, el alto mando dejó de esperar. El mensaje llegó por el canal de mando encriptado marcado como urgente con el sello del propio Alto Consejo Valdoriano. 7 nombres, 7 sellos, todo el peso de un imperio presionando a través de la tranquila señal como una mano alrededor de una garganta. Comandante Voss, la ventana de evaluación diplomática ha expirado. Autorice la fase 1 inmediatamente o transfiera el mando al vicecomandante Rel. Tiene 6 horas. Serefel lo leyó 3 veces. Re era eficiente. Re era leal. Re nunca se había detenido a preguntarle a un planeta antes de decidir su destino. Si transfería el mando, la Tierra sería escombros en una semana, y ella sería reasignada discretamente a un puesto administrativo en las colonias exteriores, donde podría pasar sus siglos restantes firmando formularios de recursos y fingiendo que no recordaba cómo sonaba un río. Se sentó en su silla de mando y abrió el archivo de la Tierra en la pantalla hueca. 8.000 millones de personas, 4 millones de especies animales, una luna, una absurda abundancia de agua, una civilización que había pasado la mayor parte de su historia en guerra consigo misma, y sin embargo, de alguna manera, obstinadamente, persistentemente, había seguido construyendo cosas, arte, ciudades, canciones, cauces de ríos y luces nocturnas para niños que le tenían miedo a la oscuridad. Un sargento retirado que había conducido solo a un campo porque alguien tenía que hacerlo. Cerró el archivo. Abrió un nuevo canal de comunicación. Saludos. Una pausa. Luego su voz ligeramente ronca como si lo hubiera despertado. Comandante, son las 4 de la mañana aquí. Lo sé. Necesito que me escuche con atención. Mantuvo la voz firme y precisa. Tiene 6 horas. Necesito que el representante más alto disponible de tu gobierno, no militar, no de defensa, esté listo para recibir una transmisión diplomática formal de mi nave. La necesito por escrito, con el formato adecuado y sellos oficiales. Una pausa más larga. ¿Qué tipo de transmisión? Una suspensión condicional de la fase 1 con términos para un acuerdo de recursos por soberanía. Hizo una pausa. No será una solución permanente. Mi alto mando la revisará. Puede que la anulen, pero ganará tiempo. Silencio en la línea. Podía oír su respiración. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Su voz era tranquila, no sospechosa, no triunfante. Solo preguntaba. Sarafel miró por la ventana. La tierra giraba debajo de ella en la oscuridad, azul y blanca, y parecía increíblemente frágil desde allí arriba, el mismo planeta que había sido durante 4.000 millones de años, girando sin pedir permiso a nadie. Porque, dijo lentamente, sería un desperdicio destruirla. Otro silencio. Sarafel usó su nombre, no su rango, solo su nombre, suave y cuidadoso, como algo que había estado sosteniendo con delicadeza durante un tiempo. Gracias. Ella rompió la calma antes de que él. Podía oír lo que su voz podría haber hecho a continuación. El acuerdo tardó 11 días en negociarse. El alto mando estaba furioso, luego escéptico y finalmente pragmático a regañadientes. El acuerdo de litio era realmente favorable. Resultó que los humanos tenían 60 años de información sobre la infraestructura valdoriana que los convertía en un aliado mucho más útil que un planeta de recursos conquistado. El algoritmo diplomático, ejecutado 3 veces, seguía dando el mismo resultado.
La alianza era más rentable que la anexión. Sarapul pasó la mayor parte de esos 11 días en la tierra. Se decía a sí misma que era para supervisar las negociaciones. Se decía a sí misma que era táctico. Dejó de decirse cosas a sí misma el cuarto día, cuando Marcus trajo a su hija al campo. La niña era pequeña y seria, con los ojos oscuros de su padre y el cabello rubio de su madre, y se paró frente a Sarafil con la barbilla en alto y dijo: «Eres muy inexperto». «Sí», dijo Sarafel. «¿Es permanente?» «Sí», la chica lo consideró. «Me gusta», decidió. «Es como una hoja». Sarafel miró a Marcus. Él observaba a su hija con una expresión que ella había aprendido a reconocer en 11 días. Un tipo específico de amor que parecía estar ligeramente abrumada por algo maravilloso. Ella volvió a mirar a la chica. «Nadie me había dicho eso antes», dijo Sarafel. La chica se encogió de hombros como si esto fuera una pérdida para el mundo y le tendió una flor silvestre ligeramente aplastada que había recogido del borde del campo. «Puedes quedártela si quieres», dijo. «Iba a dársela a papá, pero puedes quedártela». Sarafel tomó la flor. La guardó. Más tarde, mucho más tarde, después de que se firmara el acuerdo y la nave de Sarafel hubiera abandonado la órbita de la Tierra, y ella estuviera sola de nuevo en su silla de mando con las estrellas dispuestas en patrones que no reconocía, se sentó con esa pequeña flor seca en la palma de la mano e intentó comprender lo que le había sucedido. Había llegado a la Tierra como una conquistadora. Se iba haciendo algo más. No tenía una palabra para ello en valdoriano. El idioma tenía muchas palabras para poder, para victoria, para el peso del mando. No tenía palabra para la sensación particular de haber sido vista con claridad, simple, sin miedo ni estrategia por alguien que no te debía nada. Presentó su informe final. Limpio, formal, eficiente. Acuerdo de recursos asegurado. Marco de alianza establecido. Recomendar ascenso de estatus diplomático para la Tierra. Sin anomalías que reportar. Cerró el informe. Abrió un canal de comunicación privado. «Saludos. Hola». Su voz era cálida. Había aprendido que siempre era cálida cuando sabía que era ella. «¿Qué tal el espacio profundo?» «Frío», dijo, y muy silencioso. «Suena solitario». Miró la flor en su palma. «Sí», dijo a veces. Una pausa luego. «El café aquí sigue siendo terrible, por si sirve de algo». Algo se movió en su pecho. Lo mismo que se había movido el primer día en el campo cuando él sonrió por primera vez. Esta vez no intentó detenerlo. De alguna manera, dijo en voz baja: «Si sirve». 3 años después, una nave diplomática valdoriana aterrizó en Colorado. Era más pequeña que la nave de guerra. Crucero, clase personal, sin armamento. Aterrizó en el mismo campo bajo la misma luz dorada del atardecer, y su comandante bajó solo. Un hombre esperaba junto a un camión. Su hija lo acompañaba esta vez, más alta ahora, sosteniendo un termo con ambas manos. Sarafel cruzó el campo. La hierba era la misma. Sarafel cruzó el campo. La hierba era la misma. El viento era el mismo. El pájaro cantó una vez desde algún lugar entre los árboles y se quedó en silencio. La niña alzó el termo. «Esta vez lo logré», dijo con seriedad. «Papá me enseñó cómo». Sarafel se agachó a la altura de la niña, algo que nunca había hecho por ningún dignatario en ningún planeta, y tomó el termo. Se sirvió una taza y bebió. De alguna manera, era peor que de su padre. También era inexplicablemente perfecto. Miró a Marcus Hall por encima de la cabeza de la niña. Él la observaba con esa expresión. Todavía no tenía una palabra valdoriana para describirla, que parecía estar ligeramente abrumada por algo maravilloso. Supuso que tendría que inventar una palabra. Después de todo, ella tenía